Buenas, estimados estudiantes. En este video vamos a hablar de las medidas de posición, en este caso para los datos no agrupados, los percentiles. Iniciamos. Bueno, precisamente otras medidas de posición, aparte de la moda, la mediana y la media aritmética, están los cuantilos. Los cuantilos más usados son los cuartiles, que dividen a la población en 4 partes iguales, es decir, de 25% cada una. Los quintiles, que dividen a la población en 5 partes iguales, es decir, en 20% cada una. Los deciles, que dividen a la población en 10 partes iguales. Y los percentiles, que dividen a la población en 100 partes iguales, o sea, en un 1% cada una. Entendemos como cuantil, como todo valor, tal que no más de una cierta proporción de las observaciones son menores que él y no más de la proporción complementaria son mayores que él. Esto nos va a ayudar para interpretar precisamente todas estas medidas. Veamos un poquito más esto. Los cuartiles, por ejemplo, imaginemos aquí la población, ese es el 100%. Cada uno de esos, un 1, 1, 1, 1, 1%, 1% que le dividamos así, son los percentiles. Cuando le dividimos en 10%, 20%, son los deciles. Primer decil, aquí está. Primer decil, ¿qué hace? El 10% de esa población es menor que ese primer decil y el restante 90% de esa población es mayor. Segundo decil. El segundo decil divide. El 20% de la población es menor que ese de ese segundo decil y el restante 80% de la población es mayor que ese decil. Igual, así con el tercer, cuarto, quinto decil. Vean que el quinto decil coincide con la mediana, que la tenemos por acá, que precisamente en la mediana, ¿verdad? Con ese quinto decil, divide el 50% de los datos es menor que ese valor y el restante 50 mayor. ¿Ok? Vamos con los quintiles. Veamos que el primer quintil es el 20% porque los quintiles dividen en 5 partes. ¿Verdad? Entonces, el primer quintil, 20%. ¿Qué significa ese 20%? Eso que divide. Significa ese primer quintil, ¿verdad? Divide el 20% de los datos es menor que ese valor y el 80% restante, ¿verdad? El valor complementario es mayor que este valor. Noten que ese segundo decil coincide con ese primer quintil. Tenemos ahora, bueno, y así sucesivamente. Por ejemplo, este es el tercer quintil. Entonces es 60. Es decir, el 60% de los datos son menores que ese tercer quintil y el restante 40% de los datos es mayor que ese quintil tercero. Bueno, tenemos ahora los cuartiles. Bueno, entonces tenemos primer cuartil por acá. Divide el 25% de los datos es menor que ese valor y el restante 75% de los datos es mayor. El segundo cuartil que coincide con la mediana y con, dijimos, el decil quinto o el percentil 50, es lo mismo. Divide el 50% es menor y el otro 50% mayor. Y el tercer cuartil, que el 75% de los datos es menor o igual a él y el restante mayor. ¿Okay? Así entonces tenemos los cuantilos de una forma gráfica para que fuera más comprensible. ¿Okay? ¿Cómo entonces sacamos un percentil en general? Si no importa que los percentiles pueden coincidir cualesquiera las medidas que vimos. Porque, por ejemplo, el primer cuartil equivale ¿con qué? Con el percentil 25, por ejemplo. El tercer cuartil con el percentil 75. El tercer decil con el percentil 30. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculamos estos percentiles en general? Primero tenemos que tener los datos ordenados. Una vez que los datos estén ordenados, vamos a encontrar su posición. Y luego ya podemos contar y ya encontrar el percentil buscado. Entonces, M va a representar el percentil que andamos buscando. Si andamos buscando el primer cuartil, sería el percentil 25, M sería 25.
N es el total de datos que tenemos. Siempre sumamos 1. Entonces, una vez que ya encontramos la posición, ya podemos identificar así ese valor en el conjunto ordenado de los datos que tenemos. Y a veces hay que interpolar si queremos una medida un poco más exacta. Vamos a ver un ejemplo. Si andamos buscando el percentil 82 del grupo de edades, aquí tenemos 10 edades, primero ordenamos los datos. Y una vez que lo ordenamos, calculamos la posición, no el percentil, su posición. ¿Cómo? Con la formulita. 82 por 11 entre 100, es decir, 9,02 es la posición del percentil. Pero vean que aquí está el 9, 1, 2, 3, 4, acá 9, pero la posición 9.2 no está, .02 no está. O sea, es un poquitico más de esta, ¿verdad? Es un poquitico. Entonces, lo que hacemos es una interpolación para dar como un valor más exacto. Entonces decimos, véanlo por acá. Está la posición 9 y la posición 10, que es la que le sigue. La posición 9 tiene valor 21 y la posición 10 tiene valor 22. Entonces, el percentil que andamos buscando está en el centro de esos dos valores y esta es la posición que nos dio. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, vean acá. La diferencia entre 22 menos 21, los valores, sobre precisamente las posiciones, 10 menos 9, esa razón tiene que ser igual a el percentil buscado menos 21, ¿verdad? Que es lo que tenemos. Podemos hacerlo también con el 22, uno escoge cualquiera. Tiene que ser lo mismo, ¿verdad? Percentil 82 menos 21 sobre la posición. Entonces, valor, posición, para dar como un aproximado mejor, ¿verdad? Hacemos esa diferencia entre, igual acá estamos las dos posiciones. Entonces, aquí despejamos el percentil 82, que en este caso nos daría 21.02. ¿Ok? Ya con un número más exacto, con mayor precisión. Aquí tenemos la formulita en general. Entonces, ¿cómo interpretamos? Ahora sí, este es nuestro percentil. Bueno, el 82% de las personas, de los estudiantes, digamos que eran de un curso de estadística, igual, introductoria 1 en el 2015, son menores o iguales a 21,02 y el restante, ¿verdad? 18% son mayores. ¿Okay? Así lo interpretaríamos. Y así se calculan los percentiles en general. También podemos hacer uso de la hoja de cálculo del LibreOffice Cal, en donde los percentiles los podemos sacar así. Ponemos percentil, el rango donde andamos buscando, o sea, tendríamos que poner como todas las edades, ¿verdad? Digamos, en este caso tendríamos que anotar estos valores en las celdas. Y una vez que tenemos los valores, no hay que ordenarlos ni nada, ahora solo los señalamos, eso sería el conjunto de datos. Ponemos ahí el punto y coma, y aquí hay algo importante. Si andamos buscando el percentil 50, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este caso, el percentil 50, uno no pone el 50, sino que no está en escala de 1 a 100, sino que está en escala de 0 a 1. Entonces, uno pone 0,5. Si andamos buscando el percentil 88, entonces no pone uno el 88, sino 0.88. Y así sucesivamente. Y con eso, en un solo clic, ya nos podemos encontrar también el percentil de interés. También otra forma, ¿verdad? Pero no da todos los percentiles, solo dan algunos, como los cuartiles y la mediana, es que ustedes se vayan a datos, en la misma hoja de cálculo, estadísticas descriptivas. Y con un solo clic ya tienen también primer cuartil, tercer cuartil y mediana. Con esto terminamos. Muchas gracias.